Juan 8:32, lo vamos a tener en la pantalla a medida que lo vayamos leyendo también. Juan 8:32, Primera de Corintios 15:57 y Hechos 17. Se me estaba pasando por alto. Mientras usted lo está buscando, quiero presentarles unas fotos. Yo tengo unas fotos ahí en ese mismo PowerPoint, Josito, de nuestro ministerio de los homeless. Nunca lo hacemos y definitivamente creo que necesitamos mostrarle a la congregación lo que este ministerio está haciendo. Amén. Lourdes, pasa por aquí, vente, pasa por aquí, Lourdes, vente. Recibamos a Lourdes con un aplauso, amén. Lourdes y su esposo Julio. Julio está en una misión ahorita mismo, pero Lourdes y su esposo Julio son los encargados de este ministerio y nosotros allá vamos a servirle como a 350 homeless en la ciudad de Orlando. Amén. Este sábado, por casualidad no habían tantos, pero normalmente son como 350 o 400. Este sábado apenas habían como 200. Pero entonces, sigue pasando. Y ahí están los hermanos, ¿verdad? Que nos acompañaron. David, Stephanie, Raymond, por ahí está Lourdes, por ahí está mi esposa. Yo no aparezco porque yo estaba tomando fotos. El hermano Francisco también aparece por ahí. Y le doy gracias a todos los hermanos que cocinan, ¿verdad? Que yo sé que es un trabajo arduo cada mes, pero démosle un aplauso a esos hermanos que trabajan duro en eso, ¿verdad? Estamos sembrando. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias por tu servicio. Y estamos sembrando en un terreno en la eternidad. Véalo de esa manera. Estamos sembrando en la eternidad. Porque lo que nosotros damos a los hombres nunca vamos a cosechar lo de los hombres. Pero sí estoy convencido que en la eternidad estamos cosechando grandes cosas. Amén. Amén. Vamos allá ahorita sí. Juan 8:32, Primera de Corintios 15:57 y Hechos 17:24. Leemos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice Juan 8:32. Leámoslo juntos, ese es el único que vamos a leer juntos. Leámoslo juntos, 1, 2, 3. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo maravilloso, y usted como tarea tiene leer el contexto completo del versículo, pero ese específicamente dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 25, maravilloso. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Padre, ayúdanos en esta mañana, Señor. Que seas tú hablando y ministrando nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Padre amado, sanando cada cosa en nuestros corazones, Padre amado. Que podamos abrazar esta libertad maravillosa con la que tú nos has hecho libres, Señor. Que no haya nada que nos ate, Señor. Que no haya prejuicios que nos detenga. Que no haya nada que podamos nosotros decir que nos está aguantando de cumplir la razón por la cual tú nos creaste, Señor. Por la cual tú nos sembraste en este tiempo y en esta nación, Señor. Yo te doy gracias, Padre amado, porque desde ya declaro que esta palabra va a revolucionar algo en nuestro ser y nos llevará a enamorarnos más de ti, Señor. A, como dice ese versículo, a buscar constantemente de ti, Señor. En nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén. En este día continuamos con esta serie que hemos empezado y que le hemos llamado verdaderamente libres, ¿verdad? Y van 3 domingos consecutivos, este es el cuarto, donde hemos hablado de esta verdad, de que somos libres en Cristo Jesús y tenemos
Hemos hablado de muchos aspectos, cómo esta libertad que tenemos en Cristo, gracias a la obra de la cruz, nos da paz, nos da paz. Hemos hablado de cómo esta libertad, el apóstol Pablo nos declara y nos dice que nosotros somos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Cómo esta verdad de saber que somos libres en Cristo nos lleva a entender y reconocer que también somos esclavos de Dios. Porque no hay libertad de otra cosa si no es a través de la esclavitud y el sometimiento a la voluntad de Dios. Es solamente ahí donde encontramos libertad. Pero en este día tengo una misión específica que Dios colocó en mi corazón, y a lo mejor hoy no es la manera tradicional en la que yo predico. Normalmente yo no sé cómo predico, pero yo sé que predico diferente. Hoy quiero hablarte un poquito de cómo esa libertad ha afectado mi vida personalmente. Cómo esa libertad teórica que podemos encontrar en la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todas esas verdades poderosas, y si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libres. Todas esas verdades teóricas de la palabra del Señor, cómo han sido prácticas para este hombre, ¿verdad? Y quiero hablarte de esa verdad, porque es una verdad que yo no puedo hablarte de otra persona, pero sí puedo hablarte de cómo ha sido específicamente una libertad conmigo. Y yo consideraba que hoy, como teníamos 10 hermanos en Honduras, pues íbamos a ver menos, y dije, no me voy a bochornar tanto de hablar de esto, ¿verdad? Pero gloria a Dios que habemos muchos hermanos hoy para ser testigos de esto que Dios quiere hacer en medio de nosotros hoy. La realidad es que Corintios nos habla de que tenemos una victoria. Dice, mas gracias sean dadas a Dios porque en Cristo tenemos victoria. Y es una realidad, es una verdad bíblica. La palabra nos llama en Romanos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La victoria no es algo teórico, la victoria tiene que ser algo funcional en la vida de un creyente. La victoria no tiene que ser solamente algo para escribir un lindo estatus en Facebook, sino que tiene que ser algo práctico en nuestras vidas. Tiene que ser algo vivencial. Esa victoria de Cristo tiene que meterse en nuestro ser, en nuestra mente, y llevarnos a entender que en Cristo tenemos victoria. Alguien que diga amén. Tenemos victoria en Cristo de Jesús. Pero antes de nosotros poder entender y conocer que en Cristo tengo victoria, tengo que saber y reconocer que sin Él estoy en derrota. El problema y el reto que tenemos con la generación de hoy en día para presentar el Evangelio es que la generación de hoy en día piensa que no necesitan de Dios. La generación de hoy en día se siente autosuficiente. Y es ahí el reto nuestro de poder predicar este evangelio a manera que podamos entender que sin Cristo somos derrotados. Sin Cristo no hay victoria, sin Cristo la vida no tiene sentido, sin Cristo no hay propósito, sin Cristo no hay motivo para seguir viviendo. Los motivos son superficiales. Oh sí, yo quiero ser un buen abogado, oh sí, yo quiero ser un doctor, pero cuando nos morimos, ¿a dónde quedó eso? En Cristo nuestro propósito es eterno. En Cristo no es solamente 80 o 100 años que nosotros existamos, es la eternidad completa en la cual nosotros hemos sido alcanzados por Dios. Cristo nos habla de esta victoria que tenemos en Cristo Jesús, y no es una victoria ficticia, ni tampoco es una aparente victoria donde tenemos que pretender y aparentar delante de los demás, porque para eso somos buenos, hermanos. ¿Sí o no? Somos buenos aparentando que tenemos una victoria, pero la realidad de nuestro ser es que a veces no experimentamos esa victoria en nuestras vidas. Hay momentos donde esa victoria no es una realidad de nuestro ser. Lo hablo de experiencia propia. Nos preguntan, hermano, ¿cómo están? E inmediatamente gritamos, en victoria. Pero resulta que cuando salimos por esas puertas, nuestra vida está un poco alejada de la verdadera victoria que Dios quiere para nuestras vidas. La victoria no es algo externo, tiene que ver con algo interno que de adentro va transformando hacia afuera. Mucha gente limita la victoria de Cristo Jesús a una victoria económica, a una prosperidad económica. Pero la prosperidad económica es simplemente producto de algo que hay dentro de ti. Si dentro de ti está en bancarrota, de nada sirve que tenga los bolsillos llenos de dinero. Es cuando nuestro ser está enriquecido. Porque una victoria en Cristo no es algo ficticio ni teórico, es algo que podemos abrazar y es una victoria real que podemos disfrutar. Es una victoria que no depende de lo que estamos atravesando y enfrentando, depende de lo que ya Cristo enfrentó en la cruz del Calvario.
No depende de lo que estamos pasando, sino de lo que Cristo ya pasó. No depende de si tenemos o no tenemos dinero, depende de que en Cristo tenemos riquezas, así nuestro banco esté vacío. Esa es la victoria maravillosa, la cual no nos afecta, que si tenemos o no tenemos, que si vamos, que si no vamos, que si dijeron o si no dijeron. Es una victoria que tú sabes que en Cristo estás completo, sin importar lo que exista. Por eso el apóstol Pablo decía: yo sé contentarme en todo, sé tener abundancia como también sé tener nada. Y en todo me sé contentar, porque mi contentamiento no depende de mi exterior. Mi contentamiento depende de algo que hay dentro de mí, y es el Espíritu Santo de Dios. Es ahí la verdadera victoria. Y en este día quiero hablarte de una verdad libertadora, ¿verdad? Es una verdad que cuando tú la conoces, tiene el potencial de sanarte, libertarte, bendecirte y promoverte. ¿Verdad? Que cuando llegó a mi vida, la impactó de tal manera que jamás fui el mismo después de ello. Es una verdad que se apoderó de mí, y que desde ese momento en adelante mi vida cambió por completo. Aquí en medio de nosotros hay testigos de ello. En medio de nosotros está la hermana María, ella me conoce desde mucho tiempo atrás. Está mi amada esposa, ella me conoce muchos años atrás. Ellos han podido ver cómo esa verdad ha transformado mi vida de una manera sobrenatural. Pero la realidad es que yo vine a Cristo muchos años atrás, y en mi vida el venir a Cristo fue algo sobrenatural, porque para mí la experiencia de iglesia verdaderamente significaba bien poco antes de Cristo. La experiencia de celebrar a Cristo, de amarnos los unos a los otros, de soportarnos los unos a los otros, de verdad que no era algo práctico en mi vida, porque la verdad nunca fui a la iglesia. Iba nada más en Semana Santa, y eso porque mi abuela me llevaba a rastras. Pero la realidad es que la vida y la experiencia de iglesia no era algo común en mí. Y cuando yo vine a Cristo, yo vine como un vaso roto, pero Él me renovó. Cuando yo vine a Cristo, vine con muchas mentiras adoptadas como verdades, pero su Espíritu Santo me dirigió y me sigue dirigiendo a toda verdad. Cuando yo vine a Cristo, vine con muchos malos conceptos, vine con muchas malas crianzas, vine con muchos traumas que me llevaban a sentirme víctima. Porque de eso aprendemos bien, a ser víctimas del sistema, con una autoestima por el piso. Porque usted sabía que el orgullo es simplemente una reacción a una baja autoestima. Y yo, un hombre orgulloso, era orgulloso. Todavía Dios está transformando muchas áreas de mi vida, y eso lo hablamos otro día, ¿verdad? Ahorita quiero hablarte como era antes. Y la realidad es que con una autoestima por el piso que me llevaba a ser orgulloso, yo mismo me hacía víctima del sistema, me hacía víctima de los demás. Cuando uno tiene una autoestima bajo, todo lo toma personal. Alguien dijo algo, eso es para mí. Alguien escribió algo, eso es para mí. Todo lo tomamos personal, todo lo tomamos propio. Así era yo. Cuando todo lo tomamos como un ataque. Cualquier consejo, cualquier crítica, cualquier cosa que nos hagan, pensamos que es un ataque hacia nuestra persona. Creamos ideas que no son, porque simplemente quiero continuar siendo víctima. Nos victimizamos. Todo lo que tú haces, cuando tú tienes esta situación, todo lo haces por ti mismo y por impresionar a los demás. En otras palabras, todo lo que te motiva es la opinión de otros y no verdaderamente lo que tú deseas hacer con tu vida. Yo era víctima de las circunstancias. Buscaba culpables para no asumir la responsabilidad. Para eso somos buenos también. Sabemos señalar, pero no sabemos reconocer nuestros propios errores. Y esa es la transformación que Dios va haciendo en nuestras vidas, llevándonos a asumir responsabilidad de nuestros actos para poder ser transformados. Porque para poder renovar nuestra mente necesitamos entender que hay conceptos viejos. Si yo no entiendo que tengo conceptos viejos en mi mente, yo los adopto como lo propio, como lo correcto, como lo que Dios desea para mi vida. Tenía una mentalidad de víctima que no me dejaba disfrutar de la realidad de la victoria que tenía en Cristo. Una mentira que la vida me había enseñado, me había llevado a ser víctima de todo, cuando en realidad en Cristo tenía la victoria sobre todo. Cuando venimos a Cristo, dentro de nosotros se enfrentan dos realidades. Se enfrenta la realidad de lo que tú siempre has sido, y se encuentra la verdad de lo que Dios quiere que tú seas. Cuando tú vienes a Cristo se enfrentan esas dos realidades.
La realidad de lo que tú siempre has sido, lo que tu papá te enseñó, lo que tu papá te dijo, lo que tu mamá te regañó, lo que el abuelo te hizo, todas esas cosas se encajonan en tu ser. Y cuando tú vienes a Cristo, tú eres una persona libre espiritualmente, pero mentalmente todavía tenemos esos conceptos en nuestra vida. Todavía tenemos que renovarlos constantemente. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 nos dice: renovad vuestro entendimiento. Y es a través de renovar nuestro entendimiento que nuestra vida va siendo ¿qué? Transformada. No hay transformación sin renovación, iglesia. Es a través que nosotros renovamos nuestra mente que vamos siendo transformados. Y el entender que lo que yo era o lo que yo había sido durante toda mi vida no era el patrón que Dios deseaba para mi vida, fue lo más duro que yo tuve que entender y comprender. La realidad de mi vida es que yo fui criado en la pobreza. Yo vengo de un país tercermundista, de Colombia, y de Colombia vivía en los barrios sextemundistas, barrios pobres, bien pobres. Y la pobreza lleva a la gente a la delincuencia. Yo, gracias a Dios, nunca caí en la delincuencia, pero sí me crié en medio de ese ambiente. Era un barrio tan peligroso que cuando Santa Claus, tú sabes que cuando Santa Claus pasa por un lugar dice ojo, ojo, ojo. Cuando Santa Claus pasaba por ahí decía ojo, ojo, ojo. Porque era un peligro, era un peligro vivir por ahí. Fui criado en medio de la pobreza. Usted sabía, yo no sé si usted lo sabe, pero si no lo sabe se lo voy a decir. La pobreza tiene un olor. Literalmente la pobreza tiene un olor. Es un olor a húmedo, es un olor a meado. Sí, la pobreza tiene un olor. Cuando usted va a un país pobre, usted llega a un lugar y eso tiene un olor específico, porque la pobreza tiene un olor. Crecer en medio de la pobreza es crecer en una casa que tiene tazas sin orejas. Es crecer en una casa que tiene platos semiquebrados. Es crecer usando ropa heredada, nunca comprada. Es crecer en medio de todo eso. Es crecer en una casa tan pequeña que para poder que el aire entrara usted tenía que salirse de la casa. Una casa pequeña. Para mí el concepto de vacaciones no existía. Nunca cogí vacaciones. Yo creo que en mi etapa de niñez y juventud solamente cogí vacaciones una sola vez, fueron 3 días. Y eso fue la experiencia de la vida, ¿verdad? Pero el hecho de coger vacaciones, eso no es una realidad constante como a lo mejor nosotros hoy en día estamos acostumbrados. Para mí no fue una realidad. Para nosotros se nos creaba esa no remordimiento, ¿cómo se dice? Rencor, yo creo que esa es la palabra. Ese rencor hacia los ricos. Un resentimiento. Los ricos son malvados, los pobres son buenos. El que es rico, se hizo rico, mal habido, porque es traquetero, porque hizo droga, porque hizo esto. Esa mentalidad se va sembrando en uno. Imagínate, todos esos conceptos se van encajonando en un niño, en un joven. Todos esos conceptos se van sembrando en nuestras vidas. Para nosotros los ricos hacían el dinero mal habido. Veía que alguien estaba prosperando e inmediatamente señalábamos con el dedo, ese tiene que estar haciendo algo ilegal. Nos creaba ese sentir. E incluso nos decían, cuando pasaba alguien en un buen carro, decíamos, y entonces nuestros padres, tíos, abuelos nos decían a nosotros, tranquilo mijo, que los ricos también lloran. Y yo me acuerdo que yo dentro de mí decía, sí, pero es mejor llorar en un Mercedes-Benz. Yo no sé, pero es la realidad. Es la realidad que vivíamos, es la realidad en la que fui creado. Para mí el concepto de vacaciones no existía, para mí no lo era. Es más, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo tomarme 2 días, 3 días libres, irme para una playa con mi esposa, con mis hijos, me sentía culpable. ¿Por qué? Porque ese concepto no está, esa enseñanza. ¿Cuántos creen que las vacaciones son necesarias? Levante la mano. Porque en eso ustedes fueron criados. Pero para nosotros, para mí, personalmente, obviamente no es la experiencia de todos los colombianos, estoy hablando de la experiencia de este colombiano. Para mí ese concepto no existía. Y cuando yo llego aquí, cogerme unas vacaciones me sentía culpable. Me sentía como que estaba desusando mi tiempo, desusando mi dinero, desaprovechando la vida. Todo ese concepto se ve encajonado dentro de mí. Sentía que yo no me merecía cogerme 3 días libres. Sentía eso. Yo llegué a este país y para mí fue chocante.
Fue algo chocante. No le voy a contar la experiencia, cómo llegué a este país, porque eso es otra historia para otro día. Quiero enfocarme en el punto que quiero establecer. Pero cuando yo llegué a este país, para mí fue chocante. Ver la abundancia al punto que me confundía. Con media carne comíamos una familia de 9 en Colombia, media libra de carne. Y aquí nos comemos, usted y yo, 3 libras de carne en una sentada. Con media libra de carne comíamos en Colombia, toda una familia. Mi primer trabajo de construcción me pagaron $50 al día. Trabajábamos de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y para mí, eso era un montón de dinero. En Colombia yo ganaba $5 el día. Llego aquí a ganar 50, es un incremento de ¿cuánto? Un montón de dinero, como el 1000%. O sea, es un incremento grande, para mí eso era un montón. Aunque estaban abusando de mí, para mí, en mi mente, yo estaba sacando provecho, estaba ganando, estaba mejorando a lo que era antes. Mi ignorancia me hacía que otros abusaran de mí. $50 al día trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche. Cuando los tornillos, yo trabajé en construcción 12 años, cuando los tornillos, nosotros trabajando poniendo drywall, cuando un tornillo se caía al piso, yo rápido me agachaba y lo recogía. Al final del día viene el jefe y me llama a un lado y me dice, ¿tú sabes que más caro es tu tiempo que el tiempo que tú estás gastando recogiendo ese tornillo? Y desde ahí entendí por qué los demás ponían tornillos y se caían, ellos seguían caminando y los dejaban ahí en el piso, no les importaba. El yo ver eso en Colombia, un tornillo, eso era precioso, había que cuidarlo, había que valorarlo, tenía su precio, su valor. El yo ver esa abundancia acá, eso me chocó, hubo un encontrón, hubo algo en lo cual yo no lo podía entender, pero entendí de que si yo no renovaba mi mente a lo que era acá, yo iba a seguir viviendo en la misma situación que en Colombia, pero en los Estados Unidos. O sea, el resultado iba a ser igual. Cambié de lugar, pero el resultado es igual. Si yo seguía pensando como pensaba en Colombia, si yo seguía haciendo lo que hacía en Colombia, si yo seguía hablando como hablaba en Colombia, pues definitivamente al llegar aquí a Estados Unidos iba a obtener los mismos resultados, porque es la misma semilla la que estoy sembrando. Si tú quieres ver una cosecha diferente, tienes que sembrar otra semilla. Entonces entendí que yo tenía que renovar mi mente para poder sacar los beneficios de vivir en la tierra de la abundancia como lo es Estados Unidos. De esa misma manera, iglesia, sucede cuando nosotros venimos a Cristo. Nosotros aprendemos conceptos en el mundo. Nuestra vida antes de Cristo aprende. Nuestra vida, nuestra mente crea mapas de la manera en que nosotros reaccionamos, de la manera en que nosotros hablamos, de la manera en que nosotros nos proyectamos, los conceptos de vida que nosotros tenemos. Son cosas que nosotros vamos adoptando. Y si nosotros venimos a Cristo, de verdad, estamos en el reino, es verdad, vivimos en victoria, eso es una verdad, pero es una verdad de la cual no estamos disfrutando porque lo que hacíamos en el mundo simplemente lo estamos haciendo en el reino de Dios. Los conceptos que teníamos acá, venimos a Cristo y queremos adoptarlos, queremos añadirlos, queremos volver a usarlo, pensamos que esa es la manera en la que Dios quiere bregar, pero la realidad es que Dios quiere que todos estos conceptos sí fueron tu experiencia, sí fueron algo por lo cual tú tuviste que pasar, sí te formaron y te hicieron el hombre y la mujer que eres hoy, pero la realidad es que en Cristo Dios quiere hacer algo nuevo contigo, llevarte a nuevas alturas, llevarte a nuevas dimensiones, hacer algo poderoso en ti. Pero si seguimos operando de la misma manera, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Yo no sé si me hago entender en este día. Nosotros aprendemos cosas, adoptamos mentiras como verdades, aprendemos costumbres, aprendemos malas mañas, aprendemos cosas que en el mundo funcionaban. ¿Usted no cree que mentir en el mundo funcionaba? Claro que sí, funcionaba. Usted venía, necesitaba preparar sus taxes, y usted venía y ponía una mentira, y venía y le llegaba un cheque, funcionaba. Pero en Cristo, usted viene y hace eso, y está operando no de acuerdo a su naturaleza, no de acuerdo a lo que Dios quiere que usted haga. En el mundo funcionaba nosotros mentir, traquetear, hacer esto y lo otro funcionaba. Pero una vez que venimos al reino de Dios, no funciona, no opera. Por eso Romanos, vuelvo y repito, nos invita a renovar nuestra mente, nos invita a cambiar los conceptos, nos invita a redefinir nuestra vida. ¿Por qué nosotros
Como creyentes, dice la Biblia que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas que nos dirige a toda verdad. ¿Por qué nosotros no nos sentamos y evaluamos nuestras vidas y decimos, hay cosas las cuales yo he pensado que son verdad, pero en realidad no es la verdad, eso fue una realidad pasada y hay una realidad nueva la cual Dios quiere que yo viva hoy? Antes yo me sentía víctima, pero ahora soy ¿qué? Más que vencedor en Cristo Jesús. Antes yo me enojaba, yo peleaba, yo era iracundo, todas estas cosas, pero ahora en Cristo Jesús entiendo que los frutos del Espíritu son paz, amor, gozo, todas estas cuestiones que necesitamos tener en nuestras vidas. La realidad pasada fue pasada. Sí lloramos, sí nos dolió, sí fue difícil. Pero la verdad en Cristo nos liberta de todo eso. Nos hace adoptar una nueva realidad poderosa. Una realidad de victoria en nuestros corazones. A medida que nuestra mente va siendo renovada, vamos entendiendo que las cosas que tú le dabas valor antes, en Cristo, diría el apóstol Pablo, son estiércol. Uno solo me dijo, nadie dijo amén, pero gloria a Dios. Cuando tú vas renovando tu mente, cuando tú vas cambiando tu mentalidad, tú vas entendiendo que había muchas cosas que antes tú le dabas valor, eran de alta estima para ti, pero en Cristo son estiércol. El apóstol Pablo dice cosas que yo las considero como estiércol por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La verdad que Cristo nos ofrece nos hace libre de todo esto. Porque ahora mi victoria depende de Cristo y depende de que Cristo esté en mi vida. Y me mantengo en esa victoria a medida que éste va siendo formado en mí. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas. El apóstol Pablo decía a los Gálatas, yo vuelvo a sentir dolores de parto hasta que ¿qué? Cristo se ha formado en vosotros. Eso es una verdad poderosa. Porque Cristo va siendo formado en nosotros. Esto es como un bebé, ¿verdad? El bebé está dentro, no es profético, mi amor, pero ven aquí un momento. Vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? De que mi esposa tiene 2 meses de embarazo. Lo declaro en el nombre de Jesús. Es broma. Pero que mi esposa tiene 2 meses de embarazo. Pregunta, ¿usted podría determinar si ya está embarazada o no? No. ¿Por qué? Porque está pequeño el bebé. Pero a medida que ese bebé va siendo formado dentro de ella, ¿qué pasa con su exterior? Va cambiando. Por eso el apóstol Pablo decía, gracias, vamos a presentarte. Por eso el apóstol Pablo decía, vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Porque el apóstol Pablo entendía esta verdad, que a medida que Cristo iba siendo formado en nuestro interior, todo el exterior va cambiando. A los 9 meses... Usted no tiene que, la que está en embarazo, no tiene que estarle diciendo a todo el mundo, estoy preñada. No, todo el mundo lo asume, todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo determina. ¿Por qué? Porque el bebé tomó forma. En nuestro caminar con Cristo tiene que haber un momento donde tú no tengas que decirle a la gente que tú eres creyente, sino que tu exterior ha sido transformado por tu interior y te ha llevado a que todo el mundo asuma que hay algo diferente dentro de esa persona. Algo diferente que lo transformó por completo. El problema con la religión, y aquí voy yo, el problema con la religión es que nos dice que tenemos que cambiar nuestro exterior para que entonces el interior sea afectado. Y eso es una verdad contraria, es una mentira contraria. Porque la realidad es que el interior tiene que tomar forma. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Hasta que Cristo tome forma en mi ser. Hasta que Cristo vaya creciendo. Hasta que Cristo sea más y yo sea menos. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe. ¿Para que qué? Para que Cristo crezca. Es así cuando vamos disfrutando de esa victoria. La victoria de Cristo nace de adentro hacia afuera. Pero la victoria para el mundo solo se interpreta en lo de afuera. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto no tengo? ¿Qué dijo este? ¿Qué dijo el otro? No. Mi victoria depende del que tengo adentro, que se llama Jesucristo de la gloria. En lo natural fue libre de una mentalidad de pobreza, gracias a la cultura de los Estados Unidos. Pero en lo espiritual continuaba siendo esclavo. Esta es una realidad en mi vida, estoy hablando de mi vida. Cuando llegué a este país, al cabo de 2 años, ya yo había dejado muchos conceptos atrás de esa mentalidad de pobreza, ¿verdad?
Pero cuando vengo acá, la cultura de los Estados Unidos me ayuda a renovar mi mente y poder comprender el ámbito en el donde vivo. Pero la realidad es que espiritualmente continuaba muerto, porque sin Cristo no hay vida. En Cristo tú puedes tener mucho dinero, pero no tienes vida. Sin Cristo sin Cristo no hay nada. Sin Cristo estamos muertos. Entonces la realidad es que yo era libre en lo natural, pero era esclavo en lo espiritual. Nosotros podemos ser libres con la verdad de Cristo, pero sin Cristo en nuestras vidas todavía seguimos coqueteando con realidades pasadas. Entonces la victoria que se supone que tengamos en Cristo se convierte en una linda teoría y filosofía. En otras palabras, cuando venimos a Cristo, si nosotros no renovamos nuestra mente para disfrutar de la victoria es una realidad, pero la situación es que no estamos disfrutando de ella. Para tú poder disfrutar de esa victoria, es renovar nuestra mente, porque si no renovamos nuestra mente, la victoria en Cristo se convierte en una linda teoría, en una linda filosofía, para que tú escribas una canción, para que tú hagas un poema, para que lo pongas en Facebook, pero no es práctico en tu ser. No es una verdad aplicable a tu vida. Eso es lo que nos pasa en muchas ocasiones, que somos libres en Cristo, pero vivimos atados a fracasos y victorias del pasado. Vivimos estancados, que no nos deja disfrutar de nuestra vida en Cristo. Es una realidad que nos estanca, nos paraliza, nos detiene, nos hace inconstantes. Un día creemos, al otro día no. ¿Por qué? Porque venimos a Cristo, pero no renovamos nuestra mente. La sensación y la realidad de la victoria en Cristo solamente viene a mi vida, a la vida de Andrés Campo, cuando entiendo estos versículos de Hechos 17:24. Yo podía estar en la iglesia, yo podía estar en el ámbito, tener hermanos maravillosos que oraban por mí, pero no es a medida que esta verdad de Hechos 17:24 se hizo una realidad en mí, que yo pude disfrutar de la libertad en Cristo. Creo que cuando yo recién me convertí, estos fueron los versículos que más me impactaron, porque en ellos podemos ver la realidad fotografiada en nuestras vidas y el propósito de ella. Podemos ver la grandeza de Dios a quien le servimos. Podemos ver la realidad de este Dios en nuestras vidas y podemos ver la urgencia del propósito de Dios en mi vida. En estos versículos podemos ver una realidad tan poderosa que tiene el poder de traer tranquilidad, sanidad y sentido de libertad a nuestras vidas. Esta verdad que quiero presentarte, yo creo que ha sido una de las verdades más importantes para este servidor que está aquí. El primer punto que nos habla Hechos 17:24 es que nos dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Esa fue la primera verdad que me libertó. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad que te hará libre. Si tú ignoras la verdad, tú no disfrutas de esa libertad. Tú solamente, la única verdad que te hace libre es la que tú conoces. Si tú la ignoras, no eres libre. Sigue viviendo esclavo a falsos conceptos. Y el primer concepto que libertó mi vida fue el entender y conocer que este Dios que llegó a mi vida no es simplemente alguien que se portó bien en la historia, como Mohammed, como Buda, como Dalai Lama, como María, como San Pedro. No fue alguien que se portó bien en la historia, sino que este Dios que llegó a mi vida es el Dios de todo lo existente, el Dios de todo lo creado, el Dios maravilloso, todopoderoso, aquel que de la nada lo hizo todo, aquel que de lo no existente trajo a existencia todo lo que hoy en día nos es tan necesario para nuestras vidas. Este Dios que me había alcanzado era el Dios que es el Dios creador de todo lo existente, tan poderoso, tan maravilloso. Y me amó tanto, y se apasionó tanto por mí, que entregó su vida por mí en la cruz. Cuando nadie daba un centavo por mí, Él lo dio todo por mí. Cuando nadie se preocupaba por mí, Él me amó con pasión. Cuando algunos me rechazaban, Él me recibió con sus brazos amorosos. Cuando para algunos era un estorbo, para Él yo era una pieza clave para un propósito. Esas verdades poderosas, el entender esa realidad, me lleva a saber que este Dios creador del cielo y de la tierra estaba conmigo. ¿Quién podría venir contra mí?
Si este Dios todopoderoso, maravilloso y grandioso, ahora me había alcanzado, se agradaba de mí, ¿quién podía venir en mi contra? ¿Quién podría acusarme de una vida pasada cuando Él fue quien me justificó? ¿Quién podía señalarme si mi vida estaba escondida en Cristo? ¿Quién podía atravesarse en mi camino si con Dios soy imparable, soy indetenible, soy poderoso? ¿Quién podía decirme derrotado cuando en Cristo soy más que vencedor? ¿Quién podría decirme que no si ya Dios me había dicho que sí? ¿Por qué? Porque entendí esta realidad, que este Dios es un Dios poderoso. Yo quisiera tener palabras más elocuentes para dejárselo saber a usted, pero lo estoy haciendo de la mejor manera que puedo. Este es un Dios tan grande, tan poderoso, tan majestuoso, que se agradó de nuestra vida, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz. Esa verdad, sucedió algo en mi interior. Y no solo eso, sino lo próximo que dice, el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Mira, siendo Señor. Señor, la palabra Señor significa amo. Siendo dueño, siendo creador del cielo y de la tierra. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Usted sabía que Dios no habita en templos? Dios habita en su templo. Dios no le dio lugar al humano para crearle un lugar donde él habitar. Él mismo creó su templo. Y usted y yo somos ese templo en el cual Él lo creó. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templos ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. No habita en templos hechos de manos, habita en un templo que Él mismo le dio forma, en un templo que Él mismo creó, un templo que con su propia mano lo hizo para Él habitar dentro de Él. Y eso me llevó a entender una realidad, una verdad que me libertó. Imagínate, Dios vive dentro de mí. Imagínate, por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ¿vive quién? Cristo en mí. Entonces yo entiendo que lo que hay dentro de mí es más grande que lo que hay fuera de mí. Imagínate tú en tu interior. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos limitamos por lo que vemos y pensamos que nosotros somos simplemente lo que vemos. Usted ve un colombiano que pesa 160 libras, mal peinado, con un gel barato, lo que sea. Eso es lo que vemos. Pero en nuestro interior es grande. Nuestro interior es maravilloso. Nuestro interior no tiene límite. Porque como un Dios majestuoso, el Dios de creador de todo, se va a encajonar aquí. Nuestro interior es grande. Imagínate, yo leí este ejemplo anteriormente, pero quiero volver a repetirlo. Eliseo le dijo a Elías. Elías le dijo a Eliseo, ¿qué tú quieres que yo te dé antes de yo irme? Y Eliseo le dijo, yo quiero que tú me des una doble porción de lo que tú tienes. Entonces vino Eliseo, vino Elías, y cuando Eliseo prácticamente lo que le estaba diciendo es que él tenía la capacidad espiritual de recibir 2 veces más de lo que Elías tenía. Eso es prácticamente lo que le estaba diciendo. Por eso Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo 14, hizo el doble, registrados en la Biblia. Podemos ver esa realidad, que Eliseo le dice, yo tengo capacidad espiritual de aguantar 2 veces más de lo que tú has aguantado toda tu vida. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Cuando venimos a Jesús con Juan el Bautista, Jesucristo declara con sus labios, de todos los profetas nacidos de mujer, Juan es el más grande. Imagínate, más grande que Eliseo, más grande que Elías, más grande que Moisés, que Abraham, que todos estos profetas nacidos de hombre. Juan el Bautista es el más grande de todos. Pero dice, pero mis hijos, los hijos del reino serán más grandes. El pequeño, uno más pequeño del reino es más grande que ¿quién? Que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue grande porque bautizó a Jesús. Y nosotros somos más grandes que Juan el Bautista porque nosotros no bautizamos a Jesús, nosotros lo llevamos dentro. Por eso somos más grandes. Y eso nos lleva a entender que nuestro ámbito espiritual es grande. Nuestro ámbito espiritual no es algo pequeño, es algo grande. Y esa verdad me llevó a comprender lo que dice Juan, que si el que está conmigo, el que está en mí, es mucho más grande que el que está en el mundo.
Me libertó de vivir esclavo de cualquier otra cosa. Yo vivía esclavo a Cristo, aquel que me había hecho su hijo. Me libertó de cualquier otro concepto y me llevó a simplemente entregarme en los brazos de este Dios majestuoso y Dios grande y poderoso. Lo otro que pude entender y golpea nuestro orgullo, pero es una realidad poderosa, es que Dios no me necesita, pero por su gracia nos ha hecho parte. Versículo 25 dice que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Eso golpea nuestro ego. Mi orgullo colombiano lo golpea. Porque entender que Dios no me necesita, que si yo me muero, Dios levanta a otro, que si yo no estoy, Dios trae a otro. Eso golpea nuestro ego, porque nosotros nos queremos sentir indispensables. Nosotros nos queremos sentir necesarios, aunque sí somos necesarios, pero no indispensables, porque esa es la palabra, indispensables. Y Dios dice que Dios no necesita algo. Dios dice, Dios no necesita nada, pero por su gracia nos ha llamado. Entonces eso creó un agradecimiento en mi vida, puso el orgullo colombiano en orden, el saber que solamente por su gracia que estamos en pie, es saber que solamente por su gracia tenemos lo que tenemos, es saber que solamente por su gracia hemos podido alcanzar lo que hemos alcanzado, es solamente por su gracia hemos podido obtener todo esto. Pone en orden mi orgullo porque Dios no necesita nada de mí. Dios por su gracia me hizo parte de su plan. Sí, entendí que estaba completo en Cristo. Sí, entendí que tenía vida eterna. Sí, entendí que con Cristo estoy seguro. Sí, entendí que con Cristo soy más que vencedor. Sí, entendí que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Mas sin Él no soy nada. Él conmigo, yo lo soy todo. Mas Él sin mí, Él sigue siendo Dios. Y lo otro que dice ese versículo, dice que Él como si necesitase algo, pues Él, Dios Todopoderoso, es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. La palabra vida, hay dos palabras griegas para la palabra vida. Una es la vida orgánica, la existencia, la creación, tiene vida. Es la vida orgánica. En otras palabras, podemos movernos, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Pero la otra es la vida eterna. La vida Zoe, la vida eterna de Dios. Y ambas vidas dice que es Dios mismo el que las da. Tanto la vida orgánica como la vida eterna solamente están en Dios. No hay nada ni nadie que pueda existir si Dios no le dio vida. Entonces eso nos lleva a nosotros a entender que solamente por su gracia nosotros estamos en pie. Y el versículo 26 quiero adelantar, porque ahí es donde quiero enfocarme rápidamente un poquito. Pero el versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten ¿dónde? Sobre la faz de la tierra. Y ahí viene la parte clave: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Eso afirmó mi vida de una manera sobrenatural, porque entendí que yo no soy una casualidad de la vida. Entendí que yo soy parte del propósito de Dios. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. En otras palabras, en Adán, dentro de Adán, en la semilla de Adán, estaba encapsulado la creación completa. Hasta dentro del mismo Adán estaba ¿quién? Eva, porque Eva salió ¿de dónde? De la costilla. O sea, dentro de Adán estaba todo el linaje de los hombres. Y dice que les ha prefijado el orden de los tiempos. Yo no nací en este tiempo porque a mi mamá y a mi papá les dio ganas. Yo no nací en este tiempo porque a alguien se le ocurrió una idea de crear un muchacho. Yo nací en este tiempo porque Dios prefijó este tiempo para que yo naciera en él. Yo nací en este tiempo porque Él lo marcó, Él lo determinó. A lo mejor para muchos no significa nada, pero para uno joven que había sido rechazado por su padre, que su padre no lo quiso reconocer como su hijo, que su padre nunca le dio la cara, aunque pasaba todos los días por su casa, nunca tuvo la decencia de tan siquiera tocar a ver si vivía o se murió o qué pasó. Para muchos no significa mucho, pero para este joven que está aquí significó mucho. El saber que aquel hombre que pasaba por ahí simplemente fue un instrumento que Dios utilizó para darme vida.
Simplemente fue una persona que pasó, que hizo lo que tenía que hacer, siguió para adelante, pero el producto de eso solamente viene de Dios. Eso trajo una sanidad sobrenatural en mi vida. Yo vivía rencoroso, yo vivía enojado, yo decía por qué, me sentía rechazado. Pero cuando yo entiendo esta verdad, que Dios prefijó el orden de los tiempos, que Dios fue el que marcó el momento donde yo nacería, que Dios fue el que dijo y definió: en este tiempo van a ser Andrés Campos, porque yo hice esa palabra propia. Y yo puedo decir y entender que mi padre biológico, si se hubiera quedado en mi vida, a lo mejor hubiera estropeado el plan que Dios tenía para mí. Por eso Dios dijo: elimínate, salte para un lado, porque lo que yo quiero hacer con él es algo grande. Y yo te estoy hablando de mi experiencia, pero la verdad es que tú no eres casualidad de la vida. La realidad de la vida es que tú no eres una casualidad de la naturaleza, no eres un capricho de tus padres, no eres una víctima del sistema, no eres un alicate de nadie. Tú eres un hijo de Dios, constituido por Dios, marcado para este tiempo, para hacer algo sobrenatural. Es que entenderlo, es asumirlo, es comprenderlo, que desde una sangre hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les prefijó el orden de los tiempos. Eso es maravilloso. Y lo segundo que me sanó un montón, dice: y los límites de su habitación. ¿Quién marcó los límites de la habitación? ¿Quién lo marcó? Tenemos que estar entendiendo. De una sangre, está hablando de Dios, lo que hizo Dios. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Quién lo hizo? Dios. Y los límites de su habitación, ¿quién lo hizo? Dios. En otras palabras, el hecho de que yo haya nacido en Colombia, en un barrio pobre, en un barrio delincuente, no es simplemente por casualidad y suerte de la vida. Fue porque Dios lo marcó, Dios lo determinó, porque había algo que quería formar en mí. Tú no naciste en Puerto Rico o en República Dominicana simplemente porque tú eres lindo. Tú naciste porque Dios lo predeterminó. Y Dios marcó un límite de tu habitación. Habitación no solamente marca el momento donde nacemos, sino donde quiera que tú vayas en tu época de vida. En otras palabras, si tú estás en la ciudad de Orlando en el año 2013, no es simplemente porque tú te sentiste mal en donde quiera que estabas. No fue simplemente porque te miró mal la suegra. No. Tú estás viviendo en la ciudad de Orlando. Tú estás congregándote. Estamos juntos aquí congregándonos. Fue porque Dios lo marcó así. Ahora, ¿y por qué Dios se tomó todo el tiempo? Esta es la pregunta clave que es necesario en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios se tomó el tiempo de prefijar un orden? ¿Por qué Dios decidió que para el año 1982 nacería Andrés Campos? Porque dice, Él prefijó el orden de los tiempos. ¿Por qué Andrés Campos no nació por allá para la época medieval? Porque a Andrés Campos le gusta pelear. Andrés Campos es un peleón. ¿Y por qué yo no nací para la época de las cruzadas? A lo mejor con una espada, qué sé yo. Pero no, Dios prefijó el orden de que naciese en el año 1982. ¿Por qué Dios determinó que tú nacieses en el año 1070 y pico, 1970 y pico? ¿Por qué Dios determinó que tú nacieses, que para este tiempo tú estés aquí? ¿Por qué Dios predeterminó los límites de tu habitación? Dios podía haberte enviado para Rusia y tú pudieses ser un blanco de ojos verdes. Dios pudiera haberte enviado para Somalia, para allá, para África, donde la gente está muriendo de hambre. Pero por su gracia estamos aquí. Ahora, ¿para qué? Esa es la pregunta clave. Porque qué lindo, soy un hijo de Dios, yo soy un consentido de Dios. Dios marcó el tiempo en el que yo iba a existir. Dios marcó el momento, el lugar donde yo iba a habitar. Pero ¿para qué? ¿Para que existamos? ¿Para que estemos? ¿Para qué Dios nos alcanzó? ¿Para qué Dios llegó a mi vida? ¿Para qué Dios se tomó la molestia de prefijar un tiempo? Se tomó la molestia de poner un límite, de marcar un límite, para que hagamos su voluntad, para que cumplamos su propósito. Y como dice el versículo 27,
Y como dice el versículo 27, para que busquemos a Dios. Lo dice el versículo 27. Para que busquemos a Dios, si en alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Esa es una verdad poderosa. Saber que tú fuiste creado para estar con Él, para estar en Él, para buscarlo a Él, porque se trata de Él, no se trata de nosotros. Este versículo nos marca la intención de Dios para nuestras vidas. Pero a Dios la realidad es que tú y yo no lo encontramos. Él nos encontró a nosotros. El que estaba perdido no era Dios, el que estaba perdido era yo, y Él me alcanzó. Fuera de Dios la vida no tiene sentido. Por eso en el versículo 28, y estoy avanzando, si me acompañas ahí, en el versículo 28 dice: porque en Él, diga conmigo, en Él vivimos. Fuera de Él no hay vida, iglesia. Dice: porque en Él vivimos. Fuera de Él no hay vida, fuera de Él no hay muerte, solo hay muerte. Por eso el apóstol Pablo decía: antes estábamos muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. El hombre tenía sangre real dentro de él. Había sido criado a los pies de Gamaliel, un hombre educado. El hombre era un abogado en la ley de Moisés. Y el hombre dice que antes estaba muerto en delitos y pecados, pero que ahora en Cristo adquirió vida, porque solamente en Él hay vida. Solamente en Él nuestra vida tiene sentido. Solamente en Él y en su propósito es que nuestra vida toma valor. Por eso, desde el momento en que yo entendí esa verdad de que en Él es que hay vida, desde ese momento en adelante yo me dije: yo no vuelvo atrás. Desde ese momento en adelante yo dije: no hay nada atrás. ¿Para qué yo voy a volver al mundo si ahí no hay nada? El mundo nunca me dio lo que Cristo me da. El mundo nunca me ofreció lo que ahora Cristo me ofrece. Yo trataba, yo buscando completamiento en cosas vanas, pero el completamiento verdadero lo encontré en Cristo Jesús, donde su gracia, donde su favor fueron más que suficientes para llegarse y darme vida. Fue en Él que encontré vida. Fue en Él que tú encontraste vida. Entonces cuando yo entendí eso, yo dije: yo no vuelvo atrás. Marcó, dividió mi vida. Desde ese momento en adelante lo recuerdo. Lo recuerdo, era un culto de 8 o 10 personas máximo. Un momento específico de mi vida donde caigo de rodillas al piso. Yo no sé explicarle. Yo quisiera poder explicarle: no, es que el Espíritu, no, yo no sabía qué estaba pasando. Yo solo sé que en ese momento yo determiné: yo no vuelvo atrás. No hay nada atrás. Lo que tengo vida solamente la tengo hacia el frente. Y me dice: en Él vivimos. Dice: y en Él nos movemos. Eso es una verdad poderosa. Porque la palabra movimiento ahí indica progreso, avanzar. Avance indica avance. Porque usted puede estarse moviendo, pero no va para ningún lado. Sin Cristo somos como un pez fuera del agua. Estamos pataleando, pero no vamos para ningún lado. Porque es en Él que nos movemos. Es en Él que nuestra vida hay avance. Es en Él que en nuestra vida hay progreso. Es en Él que nos podemos mover. Es en Él que nuestra vida toma valor, sentido y propósito. Es en Él. Fuera de Él no hay nada. Dice: en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Sin Cristo en nuestras vidas no tenemos identidad. Tú no sabes quién eres. Si yo le pregunto a usted: ¿qué es esto? Alguien que me diga: ¿qué es esto? Si ven, uno dijo tableta, otro dijo iPad. ¿Por qué? Porque usted no lo creó. Pero si yo le pregunto a Steve Jobs, que fue el creador de esto, él me va a decir: ese es un iPad de la serie Me va a decir exactamente lo que es, porque él fue el que lo creó, él fue el que lo hizo. Tú solamente sabes quién eres cuando estás en Cristo. Fuera de Cristo tú vives confundido.
Fuera de Cristo tú piensas que tú eres un abogado. Fuera de Cristo tú piensas que tú eres un enfermero. Fuera de Cristo tú piensas que eres un doctor. Fuera de Cristo tú piensas que eres un pastor. Pero la realidad es que eso simplemente son funciones. Yo soy un hijo de Dios, lavado y todo con la sangre de Cristo. Yo no soy lo que el mundo determina que soy. Yo soy lo que Dios dijo que yo soy. El mundo dijo que yo era un rechazado. Dios me dijo, yo te recibo en el nombre de Jesús. Es en Cristo que mi vida toma sentido, toma identidad. Tú solamente sabes quién eres cuando conoces verdaderamente a Dios. Fuera de Dios tú no sabes quién eres. No sabes, vivimos confundidos. Vivimos buscando aceptación de la demás gente. Vivimos buscando aplausos. Pero en Cristo tú sabes que tú no necesitas buscar aplausos, porque tú estás completo en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Todo este contexto de Hechos se da en un momento donde el apóstol Pablo está predicando un mensaje evangelístico en medio de un montón de idólatras. La ciudad estaba llena de idolatría y tenían una estatua incluso al Dios no conocido. Y es basado en esa estatua al Dios no conocido donde el apóstol Pablo la agarra y dice: ese Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo les quiero presentar, porque este es el Dios creador de todo. Este es el Dios que le ha dado sentido a mi vida. Este es el Dios todopoderoso, maravilloso, que en este día se agrada de que nosotros lo encontremos, que nosotros sepamos quién Él es, que Él se ha dado a conocer a través de Jesucristo. Es en ese contexto donde surge esta maravillosa explicación del apóstol Pablo que marcó una verdad en mi vida y que yo espero. Yo no sé si yo fui eficaz, pero yo sé que tú puedes llegar a tu casa, enfocarte en esa verdad, y va a ser una verdad que va a libertar tu vida de una manera sobrenatural. Vas a saber que tú no dependes de la opinión de otro, tú dependes de lo que Dios dijo de ti. Vas a saber que tú no dependes de los errores del pasado. Tú vas a saber que en Cristo tienes victoria y tu futuro es un futuro de victoria. Tú vas a saber que esa victoria no depende de lo que tienes, de lo que dicen, de lo que haces. No, esa victoria depende del Cristo que está en ti y te ayuda a vivir una vida agradada en la victoria de Cristo Jesús. Iglesia, ponte de pie conmigo en esta hora. Amén. Oh, gloria a Dios. Gracias. Si me acompañan los muchachos de adoración, por favor. Oh, gracias, Dios. Oh, gracias, Señor. Poderoso Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Cierra tus ojitos ahí, iglesia. Cierra tus ojitos ahí. Yo creo que esto es un buen momento para que tú medites. Yo la verdad estoy convencido de que esto es una verdad que libertó. Fue mi experiencia de vida. Pero estoy convencido de que esa es la palabra poderosa de Dios, la cual tiene el potencial de traer vida a cada uno, traer libertad de cualquier concepto erróneo que tengamos, traer libertad de todas esas mentiras que a lo mejor creímos y que todavía seguimos creyendo. Nos dijeron que no servíamos para nada y a lo mejor lo creímos. Nos dijeron que no éramos nadie y a lo mejor lo creímos. Pero en este día hay una verdad poderosa que ha sido lanzada, que te puede librar de todas esas mentiras que a lo mejor creíste. Y en este día estoy convencido de que tu vida puede cambiar rotundamente. Rotundamente. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz: aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el
el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, y tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, ese gran yo soy. Ese gran yo soy, ese gran yo soy. La tierra tiembla de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, 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 del gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, y tú eres digno, y no hay otro poderoso, el gran yo soy, ese gran yo soy, ese gran yo soy, ese gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, 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 y del gran yo soy, del gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, y tú eres digno, y no hay otro poderoso.
Es el gran yo soy, gran yo soy. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, maravilloso eres, Dios. Oh, gloria a tu nombre, Dios. Yo sé que hemos hablado varios temas conglomerados en uno solo. Pero si algo de esto ha tocado tu corazón, ha hablado a tu vida, yo quisiera que tú levantaras tu manita al cielo. Queremos orar desde aquí, vamos a orar. Gloria a tu nombre, Dios. Qué maravilloso eres, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Dios. Yo estoy convencido que Dios quiere afirmar a alguien en una verdad en este día. Pasemos aquí, venga, pásenme aquí los que levantaron la manita, pasen aquí, permítanme orar. Si me ayudan, seguimos orando. No te vayas, dame un segundito. Quédate ahí. Oh, gloria a tu nombre, Señor. La tierra tiembla ante él. Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, de 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 gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, de 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 gran yo soy.